Bueno, mucha gente. Mucha Muy gente, bien. muchos invitados, Todo bien. y va a ser un buen programa. Está Jorge Sola, que es secretario general de la CGT, uno de los tres. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Vos ya tenés el texto definitivo de la reforma o modernización, así dice el gobierno, laboral. Sí, claramente. Sí, el que ingresó por Senado, equivocadamente ingresó por Senado, así que tienen el primer obstáculo para solucionar. Bien, vamos a seguir presentando a los invitados. Quiero que te presentes vos, por favor. Gonzalo Ruiz Díaz, vengo en representación de la Universidad Austral. Soy docente de grado y posgrado en Derecho del Trabajo ahí en la universidad. Abogado del trabajo, Exactamente. laboralista. Preséntate, por favor. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina y empresario textil. Empresario textil. Está César Litvin, César. profesor titular de impuestos de la UBA. Sí, Gustavo Nigocian, director de Governance School de la Universidad del Museo Social Argentino. bien. Y Yamil Santoro, Abogado también. es abogado. Hasta de Y poco diputado. denunciante también con la Fundación Apolo a la fiscal Incardona, ¿verdad? Correcto, en la causa Fue Surfinanzas por la por causa manipulación. que investiga estas propiedades, la AFA, etcétera. Jorge, yo ahora voy a ir a charlar con vos, pero haceme un anticipo. ¿Se necesita una modernización o una reforma laboral en Argentina? Sí, es así. Es algo que lo hemos mantenido en cada una de las charlas que hemos mantenido, que hemos llevado adelante, que en forma paritaria y a veces en reuniones con los empresarios, con Marcelo particularmente, con las pymes en forma especial, con las grandes empresas como la UIA, la modernización es necesaria y se lleva adelante desde hace mucho tiempo además. No es que hay una adivinación de que este es el momento exacto. Así que ¿Para ese qué es el- hace falta? Yo te digo, ordená las prioridades. ¿Cuál es la prioridad número uno de para qué hace falta una modernización o reforma laboral? Para que la inversión productiva, la que no existe en este momento en este país, tenga el suficiente paso para llevar adelante su lucro que necesita y para que los trabajadores tengan... ¿Cómo? Explícamelo de otra manera. Lo mismo. Claro, A ver. hay una inversión que necesita la Argentina y que hoy no está, que es la inversión productiva, es la Para que haya inversión. la del empresario que quiere hacer su pyme, su empresa, que ese tenga el lucro que tenga que tener. Para que eso suceda, necesita relaciones de trabajo modernas. Es esas relaciones de trabajo Para poder modernas contratar más. para poder contratar más, para poder formalizar lo que hoy está informalizado y que esas reglas de trabajo tienen que estar a tono con el momento que estamos pasando. Y esas reglas de trabajo se establecen en una herramienta fenomenal que tiene la Argentina desde hace muchísimo tiempo, son los convenios colectivos de trabajo, cosa que viene sucediendo de hace muchísimo tiempo. Nosotros necesitamos más trabajo, de mejor condición, de mejores salarios y a largo plazo. ¿Hay un reconocimiento de que hay entre un 40 a 45% de trabajadores, casi la mitad, que están en negro, que no aportan a la seguridad social y que no reciben de la seguridad social? ¿Se reconoce como un problema que esto no se pudo solucionar en muchísimos años? Hay una cantidad de trabajadores que no son formales. La población económicamente activa son alrededor de 22 millones de trabajadores, de los cuales 9 millones aproximadamente entre empleo público y empleo privado son formales. El resto están o en la informalidad o en la formalidad, que son, por ejemplo, los monotributistas. Escucha, ¿Sí? estamos de acuerdo. A mí me gusta charlar con Jorge, con todos vamos a charlar sobre, hay cosas como de acuerdo y después seguramente va a haber un montón de cosas que ellos no están de acuerdo, pero fíjate lo que está mencionando Jorge, que es, digamos, de 9 millones que están formalizados, están adentro los que trabajan en relación de dependencia en el Estado. Claro. O ahí sea, hay y dos- si vos desagregás los estatales del sector privado, ¿formales cuántos hay? 6.300.000 desde hace 10 años aproximadamente. Mira, hay 6 millones sobre una torta total de trabajadores blancos y negros de ¿cuánto? ¿22? 22 millones de población económicamente activa 6 sobre 22. de un mundo del trabajo que ha cambiado y que no todo el mundo trabaja en relación de dependencia. Bien, 6 sobre 22. Estoy desagregando un poco los estatales, que esto obviamente es un trabajo formal, pero estamos hablando de si Argentina crea o no empleo privado. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Lo crea en condiciones en que hoy y desde hace mucho tiempo
el Estado pone una carga tributaria que le impide la inversión genuina sobre empleo y sobre inversión productiva. Bien, César, ahí voy con vos. Está mencionando Jorge algo y es lo impositivo. ¿Cuán determinante te parece que es una modificación impositiva para generar trabajo? Después ahí está el debate, si tiene que haber mayor nivel de actividad, si la indemnización, un montón de factores, cuál es prioritario, pero lo impositivo, ¿qué prioridad le Lo das? impositivo tiene mucha trascendencia. En los últimos 10 años la Argentina no creció, no hubo inversiones y este gobierno está tratando de generar las herramientas para que haya inversiones y cree más empleo. Ahora, desde el punto de vista de las cargas sociales, sí son altas en la Argentina y a pesar de ser altas, la fórmula de la ecuación jubilatoria da déficit fiscal, es el déficit más grande del Estado. Bien, ¿y el proyecto es bajar cargas sociales y aportes patronales? En este proyecto hemos visto una flexibilización laboral o una reforma, una modernización laboral, que es quien va a hablar el especialista. Lo que yo voy a hablar es básicamente de un capítulo que vendría a ser un regalo de Navidad para contribuyentes y consumidores con el tema de los impuestos. ¿Cuál es? Hay una baja de impuestos, ¿sí? Básicamente en el tema de impuesto a las ganancias, aquellas personas que alquilan un inmueble y el inmueble está destinado a casa habitación van a quedar exentos del impuesto a las ganancias. Pero eso tiene que ver con el mundo del trabajo. No tiene que ver con el mundo. Bueno. No tiene que ver. Bien. Tiene que ver con el capítulo que está dentro de la reforma laboral. Bien, ¿quién me quiere aportar? Quiero escucharlo, Jorge, está la representación de la CGT, es muy importante. ¿Hay una marcha el 18 o es paro? ¿Qué hacen con eso? Una marcha a Plaza de Mayo el 18 a las 15 horas. Bien, querías decir No, vos algo. Jorge, yo te quiero preguntar esto. En el Consejo de Mayo, que es de donde sale esta reforma laboral, participa Gerardo Martínez, que es me animo a decir, unos 3 sindicalistas más importantes de la Argentina. Un peso pesado, no es que mandaron un 4 de copa, un segunda línea. ¿No están tranquilos ustedes con que la presencia de Gerardo en ese consejo representó a la CGT como para que la propuesta esté en algún punto matizada con lo que ustedes plantean? No hay un solo punto en los que se haya propuesto de la CGT que haya sido considerado en el proyecto de reforma laboral. Es más, la primera página 288, buscarlo porque son como 400. Sí, sí. Ayer el jefe de gabinete Adorni traviesamente se olvidó de mencionarlo esto. Gerardo Martínez, en representación de la CGT y con el mandato de la CGT, dejó en claro que la postura de todo lo que se estaba discutiendo allí iba en contra de los preceptos mínimos que necesita el principio protectorio del derecho del trabajo, que es proteger al trabajador, proteger a la parte más débil. Y lo que dijo es: todo esto es una discusión académica, y lo dice por escrito, todo esto es una discusión académica con un rasgo de sesgo ideológico. Y efectivamente lo que vemos, hay un ataque al principio protectorio del derecho, que es proteger a la parte más débil en la relación contractual, que es el trabajador. Y lo que está sucediendo es eso. Entonces, nuestra participación allí no tuvo como correlato una escucha en forma de que después tuviera una escritura. Y esto también, voy a decir esto, hay muchísimo de lo que la UIA propuso que está también en ese documento y que hoy se refleja en mucha parte del proyecto de ley de reforma. A ver, Marcelo, Sí. en representación de los industriales, ¿qué decís de esta propuesta de reforma? Primero hay que terminar con el falso dilema que tenemos, que la eficiencia empresarial depende de precarización laboral o de quitar conquistas y derechos sociales que han sido adquiridos y que en esto igual no se puede cambiar, pero no nos engañemos, porque por más que reformar, los derechos adquiridos son los derechos adquiridos. Con lo cual tenemos que pensar, y por eso dialogamos con la CGT, en cómo podemos aportar para que haya modernización, para que haya en los convenios colectivos de trabajo se ajuste. Mira, vos tenés, por ejemplo, en un convenio colectivo, y para que nos entienda el televidente, los marroquineros tienen el dactilógrafo. Los marroquineros. Tienen el dactilógrafo. Sí, nosotros existe tenemos más. linotipista, Por también eso. los periodistas, pero eso son pavadas. Por eso ¿no? digo. Esa no es No, la no, no. reforma. Pará. Eso es una edición de texto. No me entendiste, yo te estoy diciendo que hay que sentarse y dialogar en los convenios colectivos, porque es mucho mejor hacerlo en forma privada en los convenios colectivos y actualizarlos que hacerlo con legisladores que nunca pagaron 931 o que nunca tuvieron
estar trabajando en una fábrica. Muchas veces legislan por nosotros quien no sabe. Eso es cierto. Porque ustedes son periodistas y acá no vas a admitir que conduzca un programa alguien que no es periodista en un programa periodístico. Bueno, nosotros lamentablemente en el tema laboral y en el tema empresario siempre han legislado gente que no está en esto. Entonces tenemos muchas cuestiones. La competitividad no sale de esta modernización laboral porque vos tenés problemas, por ejemplo, con el tema del RT, vos tenés problemas con las multas, que yo estoy seguro que el movimiento obrero va a acompañar porque así lo expresó. Estas son por ahí las modificaciones que hay que hacer que nos van a volver más competitivos. Y como decía Pero él, Marcelo, en los impuestos... lo concreto. Sí, Uno es lo que se ha traté. cansado de... Esto también es concreto lo que decís, pero de pymes que no tienen espalda para aguantar un juicio laboral de 100 palos, 200 pero no lo hacen... palos, los liquida. Pero- plata que no va al trabajador. Exactamente. O a los Los liquida. abogados. Pero eso no es un enfrentamiento a de los empre- peritos. No es un enfrentamiento entre empresarios y sindicalistas, que ese es el falso dilema que hay que terminar, porque ellos están de acuerdo. ¿Vos creés que ellos quieren que se termine una pyme y que cierre y que se queden un montón de trabajadores en la calle? Eso no tiene nada que ver. Esto es un problema que entonces habría que sentar a los jueces. ¿Los jueces estuvieron convocados en esta reforma? ¿Se sentaron los jueces? A ver, Gonzalo, ¿qué pensás de lo que está diciendo? A ver, me parece más que interesante porque, en definitiva, cuando uno lee la exposición de motivos que plantea un poco la elevación del proyecto, hay dos referencias muy claras que son, uno, a buscar mayor claridad en las reglas y, por otro lado, a buscar esa tan deseada seguridad jurídica, ¿no? Entonces, reglas claras, sí, la verdad que estamos hablando de una ley de contrato de trabajo que tiene más de 50 años, construida sobre un modelo productivo, industrial, centralizado, con grandes contrataciones de personal, que quizás no es el que actualmente tiene la dinámica empresarial en cuanto a cómo produce, ¿no? Más en red, con empresas más chicas, buscando diversificación y mejora en la calidad de sus productos. Y por otro lado, está la persona que trabaja, que también tiene intereses distintos. La ley, pensemos que se construye también sobre una lógica en donde el contrato dura hasta que el trabajador se jubila. Si uno interactúa con un joven que está buscando su primer trabajo, es difícil encontrar alguno que quiera verse jubilándose luego de 65 años en el mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que la dinámica, por lo menos como está planteada en el proyecto, es buscar distintas alternativas para generar más y mejor empleo. Gustavo, ¿cuál es tu mirada? Digamos, ¿cuáles son los puntos calientes? Vamos a ver, ¿cuáles son los puntos que se van a debatir fuerte y que seguramente gente que no esté de acuerdo, sectores enteros que no van a estar de acuerdo? Mi mirada es que hay que bajar el costo para generar mayor contratación, claramente. ¿Costo de qué? El costo de contratar y la provisión en caso de despidos. Acá con lo que vos decías recién, los 100 millones, 200 millones es una realidad. Hay pymes que se funden por esto. Temas cercanos, temas que estuvieron tratándose en la ley de bases, que si realmente vos seguís capitalizando intereses, capitalizando multas y no previendo la capacidad económica de las empresas, se funden. Bien. Hoy hasta las ART sí. se están fundiendo. Bien. Y si no la podemos pagar. Pongan No en la podemos contexto. pagar. A ver, dale, discute. Pongan en contexto también la cantidad de juicios, porque se ponen como ejemplos paradigmáticos cosas que suceden en muy pocas veces. Sobre los 9 millones de trabajadores hay 25.000 juicios por año, el 3%. El 3%. Estoy de acuerdo en que lo tienen que resolver, pero primero hay alguien que incumplió un derecho. Hay alguien que lo incumplió y hay alguien que lo tiene que reclamar. Lo que lo tiene que solucionar es la justicia o los sistemas de mediación obligatoria que debieran existir. Eso tiene que funcionar rápido. En un país donde tuvo tanta inflación, las sumas se acrecientan enormemente. Entonces, hay alguien que incumplió un derecho, el empresario. Hay alguien que lo reclama, en este caso, el empleador. Hay alguien que lo tiene que solucionar rápido. El Estado a través del Poder Judicial. Eso no está suciediendo. No, pero lo que no está sucediendo es que los incentivos a tener un empleado totalmente formalizado son muy bajos porque es muy caro. ¿Cuánto adoptar a una persona? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que ¿Cuánto es caro? vale negro? Cualquier ¿Cuánto persona, vale sobre formalizado? todo pyme, los que somos Más formalizado, más urbanos, 50, lo más escuchamos 60, más todo el día. 80. No. Por A ver, ciento, ¿eh? Hay un tema que es el costo salarial. Sí. Y hay otro tema que es el costo laboral. Están mezclando las dos. Yo estoy de acuerdo en costo salarial, que sea el mejor posible. lo por que es supuesto. aportes y contribuciones que van a parar al sistema de seguridad social, es salario diferido del trabajador. Es mi salario que va a la jubilación Sí, claro. y que va a la prestación de salud. No es un tema menor. Es salario El tema del es que trabajador. muy Si usted poco formalizados hay. Si usted me baja los aportes y contribuciones, le está sacando al sistema de seguridad social, a las jubilaciones o a la prestación de salud, plata para que paguen las prestaciones de salud o se paguen las jubilaciones.
es mi salario. Ahí no está el problema. De hecho, si usted viene que le están topeando a las paritarias, ese no es el problema. El problema es el costo laboral. Y ahí sí vamos a tener razón. ¿Cuál es el costo laboral? Explícame. El costo laboral es que concretos. para poder abrir una empresa, 50%. tiene, por lo menos tiene 4 impuestos que efectivamente le caen sobre la cabeza a una pyme. Y eso es el verdadero costo. ¿Cuáles son? El impuesto a las ganancias y el impuesto al cheque, que son nacionales. El impuesto de ingresos brutos, que son provinciales. Y la tasa de seguridad y higiene, que son municipales. Eso implica un 30 a un 40%. Ahí efectivamente hay una demanda que hacer que este gobierno que vino especialista en crecimiento con o sin dinero para sacar tributos, tiene que sacarle a los empresarios que quieren invertir ese collar que tiene de zapallo arriba de la es cabeza. interesante. Estamos transmitiendo desde Suiza, fíjense la elegancia de este debate. Está planteando uno de los titulares de la CGT que dice, el huevo podrido está en otro lado. No está en los costos laborales, ni en los aportes, ni cargas sociales. Está en estos 4 impuestos. En esto coincido totalmente. El sistema tributario argentino boicotea la competitividad. Claro. Y dentro del podio de los peores impuestos está ingresos brutos, que lo recaudan las provincias, y las provincias lo recaudan por anticipado, y es el peor de todos los impuestos, no debería existir, no existe en el mundo. ¿Sí? En segundo lugar está el impuesto a las exportaciones, que afecta nuestra competitividad. Las retenciones. Sí, las retenciones. Y Pero en para tercer una lugar pyme, demos un está el ejemplo de impuesto a una los pyme. débitos y créditos, que obviamente es distorsivo, nació transitorio, ya cumplió 24 años, etc. Y no me alcanza 3 lugares para el podio porque hace falta meter a las tasas municipales. Las tasas municipales que se están cobrando en forma obscena por parte de los municipios y cobran no en función del costo prestacional, sino en la venta. Entonces vos tenés, todo va a precio, todo va al consumidor, tenés a nivel nacional IVA y a nivel nacional impuestos internos. Entonces, Jorge, bueno, lo que está diciendo, decís vos, ¿cuál es tu experiencia con esto? A ver, en realidad tenemos, lo que dice Jorge es una parte del aporte del trabajador, es obvio que su jubilación es social, pero también nosotros tenemos impuesto al trabajo, que en este país no lo podemos descargar como, por ejemplo, si vos estamos facilitando importaciones y queremos ser competitivos y Brasil descarga los impuestos que tiene el empresario al trabajo del IVA, la verdad que vale la pena. Ahora, vos acá no lo podés cargar en ningún lado. Vos tenés el IVA, que tenés que pagar, que es la diferencia de tu venta y tu compra, y tenés el impuesto al trabajo. En Brasil y en otros países del mundo lo podés descargar del IVA. El IVA es un impuesto al consumo que lo termina pagando el consumidor, no el empresario. No, vos pagás IVA también. Claro. Vos tenés IVA, ¿cómo no? Vos tenés que pagarlo el IVA. Es que no es- hay que es ver, que no hay es que el ver si a vos te lo costo pagan salarial. Jorge, al ¿qué? contado. IVA es un Es que no impuesto es el se costo, traslada es que hasta no es el consumidor. costo salarial. Claro, Es el Vos, costo, Yamil, ¿vos qué pensás? es el costo tributario impositivo de este país. exactamente. Yo como pyme, y aparte acabo de cerrar un juicio de 12 años laboral inventado, con lo cual de primera mano puedo contar que hay litigiosidad, lo sé como abogado y lo sé como empresario, juicios que se inventan, y lamentablemente hay muchos juzgados que tienen un genuino sesgo antiempresario. Y eso es lo que termina siendo entre una dilación, digamos, insensata en los procesos laborales, pero aparte ante la duda, por una suerte de criterio de justicia distributiva, le pegan a las pymes para mandárselo a los empleados, lo que termina muchas veces haciendo es destruyendo a la fuente de empleo. Una de las cosas interesantes de esta reforma laboral, y creo que por eso vamos a ver a la CGT movilizada en la calle, es que mi ley plantea que los aportes sindicales pasen a ser genuinamente voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios no seamos agentes de percepción de esto, sino que cada uno se tenga que encargar de ir a buscar la cuota sindical. Bien, yo voy caminando y voy a retomar lo que dice Yamil Santoro. Está confirmado que, te saludo formalmente, ¿Cómo andamos? Jorge, ¿Bien? gracias por venir, la cuota sindical, que era automática, el empleador como agente de retención, de percepción, ¿esto está confirmado que ya no va a ser así? ¿Les afecta esto a los ingresos? No, primero, digamos, explicar exactamente de qué estamos hablando con cuota de afiliación. El doctor parece hablar sobre generalidades y no dar casos concretos. Lo primero que tenemos que entender es que la afiliación por manda constitucional es una opción de parte del trabajador. Es decir, si afilia, si firma una ficha de afiliación, hay una aceptación de su parte o no. Y eso tiene una cuota de afiliación para aportar al gremio que lo defiende. Esto actúa en este momento que los empresarios
deben ser agentes de retenciones de todas las cuotas que correspondieran y que vayan al sistema. Pero esto es para afiliados y no afiliados también. No, para no afiliados no. Para no afiliados están mezclando ahí lo que se llama contribuciones voluntarias a Sí. veces, que lo tienen muy pocos gremios y que funciona de otra manera y que se firma en convenios paritarios con las cámaras representantes. A ver, enseñanos vos y ayúdenme de afuera. Entonces, ¿cuál es el aporte de entre 2 y 3% que indistintamente, No hay aporte. si yo estoy afiliado o no estoy afiliado, me lo retienen igual el empleador y va a los gremios? ¿Cuál es? Están generalizando sobre algunas situaciones que no es así. La primera es, la cuota de afiliación no es uniforme para todo el mundo, se cobra si hay alguien que está afiliado. Si no está afiliado no se cobra. En mi gremio, el original, es del 1%. Hay otros que es el 2%. Hay algunas que es por el hecho de estar afiliado. Eso tiene una contraprestación también, la representación del sindicato en las paritarias. Cuando se discute paritarias, se lo hace para todo. El modelo sindical argentino hace que la representación del sindicato es para afiliados y no afiliados. Jorge, perdón, una aclaración para responderle a Diego. La cuota solidaria es un pacto, Diego, entre, digamos, que se hace a través del convenio colectivo en acuerdo entre la Cámara Empresarial, el sindicato y está homologado por la Secretaría de Trabajo. El tema es que el laburante que no decide ser parte de un sindicato, que está fuera de ese pacto, pero recibe los beneficios de ¿Pero cuáles son los beneficios, Jorge? discutir su salario. Pero, Jorge, Hay una ese no es teoría- un- ese es un derecho, no un beneficio, Jorge. Ahí está No, sí, bien. claro, es un Es beneficio. como un servicio de paritaria. Vos Es un pagás servi- un servicio. Es un pagás servicio al que además sindicato tiene, para no que- solamente tiene la discusión Pero, de Jorge, paritaria, perdón, Pero, no sí. me dejan de explicar. Dale. No solamente tiene la representación que tiene el sindicato, sino que tiene otras contraprestaciones, depende de los gremios. Hay hotelería que también pueden acceder, prestaciones de salud y demás. Pero hay una teoría económica que al tanto que le gusta al presidente, que se llama la teoría del free riding, es decir, viajar gratis. Alguien sube al colectivo, otros pagan los boletos y hace ese viaje gratis. Esas son las contribuciones, las contribuciones solidarias. ¿Por qué? Explícamelo de vuelta. Y claro, hay una parte de los trabajadores que pagan el boleto para que lo lleven a algún lugar. Pagan la cuota de afiliación para que suceda. Y hay una parte que se sube al colectivo y no paga, pero recibe el mismo beneficio que aquellos que pagan. Bueno, efectivamente eso de equilibrar para una sola cuestión nada más, que es eso que es las contribuciones voluntarias. Pero no existen en todos los gremios. El mío no lo tiene, por Pero eso. eso no es voluntario, Ahí, pero Jorge. pará. Es solidario y no voluntario, perdón, porque si fuese voluntario, vos elegís si lo pagás o no. Sí, No pero sé- eso tiene una contraprestación también. Está bien, pero digo, es solidario, no voluntario, eso te quiero decir. Si bueno. fuese voluntario, vos decís, yo elijo pagarlo. No te lo Hay quitan. cuestionamiento sobre, me preguntaste si yo quiero poner y pagar Exacto. por tu servicio de paritaria u hotelería Ok, o no me ¿y preguntaste. ¿Qué pasaría si decían, bueno, y no vas a recibir la discusión, los resultados de la discusión salarial? ¿No vas a recibir los aumentos salariales? No. No sé cómo sería. Ah, bueno, por eso. Pero entonces es un Entonces, servicio de paritaria. Suponete que yo estoy a favor de que haya paritaria y gremio. Entonces no es antigremio esto, ¿eh? Los Pero lo que digo es, los gremios tienen una contraprestaciones de todo tipo, desde contraprestaciones de salud, que son las más importantes, hasta contraprestaciones de turismo, con subsidios escolares, subsidios de atención en las colonias infantiles y demás. Eso también lo reciben los que no son afiliados. Los que no son afiliados lo reciben también. Lo van a recibir sin aportar nada al gremio, que es un sistema solidario. No es. Por eso. Pero no tiene nada que ver eso, porque ahí lo que dice la ley es que el agente de retención podrá hacerlo. O sea que la empresa va a estar liberada a que pueda o no retenerlo, siempre con el aval del trabajador. no es tu caso, pero la historia nos muestra un montón de secretarios generales muy ricos, en autos carísimos, con propiedades, etcétera. No es el caso tuyo, etcétera. Pero esto también lo vemos en los últimos larguísimos años. Y hay algo ahí de cajas que se van armando y que no pueden ser explicadas. No, eso es un prejuicio tuyo. No hay- Absolutamente no hay- tuyo hacia mí, en ese sentido, que yo no voy a ser defensor del diablo. Vos te estás hablando con Jorge Sola. ¿Y qué dije yo de Jorge Sola? Exactamente, por lo tanto, Dije, no es yo tu hablo caso. por Jorge Sola. No, pues yo digo, no es tu caso, pero Es como que yo te dijera... vos viajás pero en la vos misma querés- metáfora del colectivo, vos tenés que pagar no el Claro. boleto, sino el precio de otros que se subieron y se enriquecieron. Es lo mismo que si yo te dijera, si para ese conflicto yo tendría que pensar que todos los periodistas pensarían
como viven el resto de los periodismos. Por eso estamos cuestionados, pero vigilados y apuntados por ensobrados, etcétera. esos cuestionamientos se resuelven en el gremio porque a ustedes no lo votan cada 4 años y a nosotros tenemos que renovar mandatos cada 4 años. Y a mí me vas a ver exactamente en el mismo lugar, volviendo de mi ciudad natal, yendo a mi ciudad natal en el mismo lugar. Yo soy Jorge Sola, vos estás hablando con Jorge Sola. Bien. Y este es el Pero ahora vos este es el representás, secretario Jorge, general de la sabés CGT. que tengo respeto por vos y sos un tipo respetado, pero representás ahora, es muy importante un lugar en la CGT, que es súper importante y seguramente bien ganado. Lo que estamos contando es lo que pasó con otros secretarios generales que no pueden explicar fortunas, propiedades, etcétera. Yo no tengo un prejuicio con todos, lo vuelvo a aclarar por vez 10. Desconozco quiénes son los que vos creas, lo convocás acá y les preguntás. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta cuota? ¿La van a discutir? ¿Cómo? No, lo que estamos discutiendo es la ley en su totalidad. Pero digo, La ley, no, es una cosa importante, porque ustedes están tratando de llevar tiene 170 artículos. Ya Estamos no me acuerdo, hablando de indemnizaciones, de contrataciones, de claro, todos los sí, ítems, tiene ataques al principio protectorio y ataque al principio de la progresividad. Dos mandas constitucionales que atacan precisamente a esto, con lo cual el trabajador queda más indefenso porque también se atacan a las instituciones que lo van a representar y queda una relación mano a mano entre el trabajador y el empleador. Inclusive en muchas cuestiones que tienen que ver de promover los sindicatos por empresa para que tengan mayor validez que el sindicato por actividad. Esto quiere decir que los sindicatos, los trabajadores que son menos, van a poder acordar por debajo de lo que marca el sindicato por actividad. Eso efectivamente es ir a la baja del reconocimiento de la labor de cada laburante. ¿Esto sería para los trabajadores que ingresan al sistema o es retroactivo? Entiendo que va a ser, ayúdenme, para adelante. Siempre la ley es para adelante, ¿o no? Toda la ley se cumple, son para adelante, pero la ley se cumple cuando se produce el hecho por el que la ley afecta. Esto quiere decir que si mañana vos te despiden, no te van a despedir con la ley antigua, te van a despedir con la ley que viene, que te dicen, bueno, tenés que ir al fondo. Claro, no es derecho penal esto, es derecho laboral. Sí, todos los derechos laborales, sí. No, me refiero, digo, que en el caso del derecho penal no hay retroactividad. Acá se puede pensar para adelante, digo. Sí, claro, y por eso estoy diciendo. En respuesta a lo que te plantea Diego. Te digo, vos cuando estás trabajando, discurre todo y vos, mañana sancionan la ley, el hecho que va a suceder, que va a ser, es a partir de cuando se sanciona la ley. Por lo tanto, para adelante, el que está trabajando le va a afectar de acuerdo a lo que la circunstancia de la ley diga en ese momento. Quiero decir, en este caso, si lo van a despedir, no lo van a tomar por la ley anterior. Si dicen, lo vamos a hacer en 12 cuotas, le va a aplicar la ley actual. Jorge, quiero cerrar y agradecerte con recuperar un poco en donde sí estaría de acuerdo, por ejemplo, la CGT modificar. Vos lo que proponés es que se modifiquen estos impuestos que estábamos mencionando con Litvin. Ahí sí estarían de acuerdo en que tiene que haber modificaciones. Esto no los toca a ustedes, por supuesto. Ahí sí hay que modificar. Y del lado de los contratos de trabajo, ¿hay algo que sí hay que modificar? Primero hay que modificar eso que tiene que ver, ese peso tributario que tienen y que efectivamente es una decisión del Estado. De los contratos históricos, muchos de los años 70, no, etcétera, el mundo del trabajo era otro. ¿Hay algo ahí que modificar? ¿Para este nuevo mundo? Claro que sí, todo lo que se modificó. Recién el doctor hablaba de la ley de contrato de trabajo. Claramente que sí. Ahora, los que tienen que participar tienen que ser los que van a recibir los beneficios o los perjuicios de una nueva ley. Y esos son los empleadores y los trabajadores. Y nosotros no participamos. Van a participar los legisladores, que tienen una enorme responsabilidad sobre esto. ¿No los convocó nadie a ustedes? ¿Vos fuiste para tratar este convocado? discurso? Sí. Nunca. ¿No te llamaron a vos nunca en estos absolutamente, últimos? nunca. Y los empleadores, sobre todo las pymes, quizás hayan estado de la huya, pero las pymes, que son los que promueven más del 80% del trabajo formal en la Argentina e informal, no fueron convocados. Y esos son los que en estos 2 años perdieron 18.500 pequeñas y medianas empresas y 300.000 empleos formales. Es decir, de lunes a lunes, 400 trabajadores menos. Todos los días, formales. ¿Esto es marcha el 18? ¿Hay ideas de paro general? Es un plan de acción que vamos a llevar adelante. Primero convenciendo a cada legislador y a cada legisladora, a cada gobernador y gobernadora. Estamos en plena conversaciones con esto para que vean efectivamente que esto no va a generar más trabajo. Lo que va a generar es un
programa económico de inversión productiva que este gobierno hoy no tiene. Tiene un programa económico de inversión financiera. No está. Tiene que empezar a reconocer que tiene que llevar adelante la tarea de actualizar los salarios de los trabajadores, porque la paritaria está pisada. Tiene que llevar adelante la actualización de los salarios de los jubilados, porque también están pisados, porque tiene que poner en marcha las 2 leyes de emergencia pediátrica y de emergencia en discapacidad, que también tienen que ver con los trabajadores, y porque se está empobreciendo este país. Es mentira que si no. Te voy a dar un dato más. Pero escucha, ahí debatimos política, yo tengo que despedirte. Me encanta. ¿Venís otro día? Con todo gusto charlar. Bueno, el último dato. Sí. El último dato, que para nosotros es muy importante, con paritarias que están pisadas. A Sturzenegger le gusta hablar de peaje. Yo digo, esto es una pisada sobre las paritarias. Desde junio empezó a levantarse la inflación. Hoy fue el 2,5. Sí. ¿Sabés qué es lo que más se aumentó? ¿Qué es lo que comen los pobres? ¿Vos ¿Alguna vez pasaste hambre? Hidrato de carbono. ¿Alguna vez pasaste hambre? Hambre de chico. no me atrevería a decir. Yo sí. Sí. ¿Sabés qué se come? Papa. ¿Sabés cuánto aumentó la papa? 12%. Miren ahí tienen que mirar, ahí tienen que bajar los políticos a mirar, ahí tienen que ir, porque empezó a haber hambre. Sí, y eso estamos. y en un país que no crece desde 2011. Que no crece desde el 2011 Sí. y que tuvimos enormes oportunidades para Sí. crecer, eso sin duda. Jorge, te invito otro día y gracias por venir. Gracias, y gracias a la mesa, muchas gracias. Bien, Muy creo que respetuoso. tengo al otro lado a alguien, voy a decir aló. Aló. ¿Qué tal, estimado y admirado pero Diego qué honor, Seckman? Santiago, ¿cómo estás? Muy bien. Celebro este debate. Estamos Tan fecundo. desde Suiza. Sí, así es. Te confieso que tengo un sabor agridulce. Por un lado, siento que el pueblo argentino entendió que ya no se puede insistir más con el chamanismo económico, con la emisión descontrolada, la suba sistemática de impuestos y de gastos superfluos y estar aislado comercialmente. Celebro esa parte. Chin chin. Brindo con una dulce sidra prenavideña. Bien fría tiene que estar. Sí, pero lo amargo, lo agrio de todo esto ¿Qué es? que observo que gran parte de la población está creyendo que con racionalidad económica alcanza y sobra y todo el resto es simple decorado. Y yo creo que esto no es así. Eso podría servirte para crecer por ahí un par de meses, por ahí un semestre, un año, pero necesitamos crecer décadas. Y para eso hace falta justicia independiente, federalismo en serio, libertad de prensa y políticas de Estado que no dependan de la popularidad de un líder mesiánico. Exactamente. Si nos molesta lo de la AFA, no repliquemos en otros ámbitos ese tipo de exaltación al culto a la personalidad y a la discrecionalidad del dedo. La triste y conocida dedocracia. Por eso, a través de tu programa, invito a la sociedad civil a que sin perder el entusiasmo por ciertas reformas, que sin duda son necesarias para salir del estancamiento, también se permita cuestionar lo que está mal. No caigamos presos de un entusiasmo ciego y negador. Pero abramos no frenes nuestros ojos, si hay un entusiasmo yo no lo corazón. frenaría, cuesta mucho. Abramos nuestra alma y no nos engañemos a nosotros mismos. Un cambio en serio va a necesitar de varios gobiernos consecutivos y alternativos. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, si se puede. La vida es ahora. Sí, yo también, pero espero vivir muchos años. Está muy bien. Y yo sé que ahora lo que estamos haciendo es plantar la semilla. Permítame de un árbol dudar. que quizás no veamos. Permítame dudar antes que acatar y hacer así con la cabeza. Como perrito de luneta. Sí. Gracias, Santiago. Siempre es muy lindo charlar con vos. Para mí también es un placer. Antes de que se vaya toda la mierda, es un placer hablar con vos. Agarremos el sillón que después va a estar flotando. Gracias. Bueno, ¿me permiten? Hay que caminar con el saco. ¿Cómo se hace? ¿Se prende el primer botón? Por supuesto. Claro. ¿No? ¿Qué dice el derecho laboral? ¿Hay que prenderse el primer botón? Bien. Hay
hoy hubo, Claudio, un allanamiento a la tesorera, ¿verdad? Hubo de un allanamiento la financiera. en un galpón enorme de la localidad de Turdera, en el sur del Gran Buenos Aires, porque llegó un dato a la Fiscalía de la doctora Incardona y a la Justicia diciendo, ustedes hicieron allanamientos en muchas sedes de Surfinanzas, hicieron allanamientos en la AFA, allanaron muchos clubes de fútbol, pero hay un lugar donde se junta un montón de información, pruebas, elementos importantes para esta causa que no lo vieron. Y esta fuente informó dónde quedaba. Hoy fue allanado en la justicia y en ese lugar la encuentran a la tesorera de Surfinanzas, a la que vos te referías recién, que la enganchan yéndose en un auto de alta gama, con 5 teléfonos debajo de las piernas, y ahí en ese momento la aprenden, la fiscal ordena, bueno, manténganla ahí, a la policía le dice, ¿qué hace? Tiene que dar explicaciones, etcétera, y la fiscal pide al juez que la detenga directamente. Lo que sí se hizo fue allanar su casa. Bueno, en este lugar, en este galpón de Turdera, encontraron cualquier cantidad de cosas muy importantes para la investigación, tanto documentación como elementos. Había 5 cajeros automáticos, cajas fuertes. ¿Cajeros automáticos? En vez de tener 5 videojuegos de los 80, tenés un cajero automático. Así Bien. es, correcto. Vos sos especialista en lavado de dinero. ¿Qué ves en estos circuitos? No, bueno, veo lo que llamamos nosotros los red flags, ¿sí? Banderas rojas, cuando se habla de la posibilidad de que hayan testaferros, ¿sí? Por compras de inmuebles, compañías que se dedican supuestamente a otra cosa o tienen variaciones patrimoniales muy elevadas, son banderas rojas de lavado de activos. Y por otro lado, contrataciones directas a compañías, bueno, la compañía esta que se le contrató todo el bar, que no tiene antecedentes y a su vez tenés personas supuestamente involucradas con la AFA, que son a su vez directivos de estas compañías, que se compran entre ellas y que brindan servicios en forma directa, que inclusive viola el código de ética de la AFA. Pero todo refuerza no solamente el tema del lavado de activos, sino también la administración fraudulenta. Ahí yo lo que recomendaría es, para quienes están investigando, que seguramente lo tienen en cuenta, Surfinanzas o cualquier financiera está obligada a realizar KYC. KYC es Know Your Customer, conozca a su cliente. Tienen que verificar que todos los fondos que les ingresan, esto por el Banco Central y por la UIF, sean fondos limpios, ¿no? Fuera del circuito de lavado o fondos blancos. Si fallaron esos controles, es mucho más fácil después financiar con sponsoreos, con gastos o facturas apócrifas, o facturas que no son apócrifas, pero que supuestamente brindan un servicio, que atrás de ese servicio no hay nada. Me parece que el servicio acá es que no te controlo de dónde viene el dinero. Bueno, ese es el punto neurálgico. Básicamente, contratame porque yo no te voy a mirar de dónde vengo. Ahora, contratame, ¿es eso o no? Bueno, ese es un punto que Ese es el no se habla servicio mucho, que pero te doy, hay que ver ahí. es el servicio de ceguera voluntaria, ¿no? Exactamente. ¿Qué ibas a decir? No, yo te quiero preguntar esto. Ayer hablábamos sobre el tema del auspicio en una camiseta, ¿no? Porque es fácil a veces con indicadores de impacto directo, ¿no? ¿Cuántos alojados en un hotel versus cuántas medialunas se comieron? Es matemático. Ahora, ¿cómo chequeás si hay lavado de activos, por ejemplo, sponsoreando una camiseta que no ve nadie con un auspicio multimillonario que no se lo pone ni al City de Guardiola le pones tanta guita? De repente un club de cuarta categoría le metés miles de millones de dólares en una camiseta que no ve nadie. ¿Cómo comprobás que hay lavado ahí? Está buenísima la pregunta. Me consta que hubo muchas incautaciones de material contable. Acá tenemos que apartarnos un poco de lo legal e ir a la contabilidad, a los números. Sí. Los procesos tienen que justificar ese tipo de razonabilidad. Pero ¿cómo me di entre cuánta gente la ve? Telespectadores, público en la cancha, ¿cómo se mide? Che, le están poniendo una fortuna de guita, no va nadie a la cancha. la significatividad del equipo. O sea, me alejo de lo pasional. Digo, la cantidad de hinchas que tiene, de Bien. socios que tiene, la capacidad económica que tiene para responder y cuánto es ese sponsoreo. Bien, voy a visitar. ¿Qué hace? Usted ve el celular, viene a ver un programa de televisión, está viendo el mundo privado. Lo voy a visitar al living a Martín Rodríguez, acompáñenme. Escritor, poeta, ¿está bien que diga poeta? Bueno. Sí, te Animate. hizo que sí con la cabeza, sí. Y analista político de mucho talento, vamos a charlar sobre la actualidad. Después vuelvo con usted, tengo preguntas, ¿eh? Sí. Esto no terminó. ¿Qué haces, Martín? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? Te invito Sí. a que nos alejemos del cuadro, como en un museo, de la realidad argentina, Sí. y
2, 3 pasos para atrás, veamos la perspectiva de momento Milei, momento peronista. Elegí vos por dónde arrancar. No, elegí vos. Supongo que vas a querer llevarme al peronismo, entonces empecemos por Milei. Así Dale. demoro la llegada al peronismo, que, Dale. que es donde querés que hable. Lo que vos quieras. A ver, ganó la elección en el peor momento. Nadie, o sea, estaba fuera de radar el triunfo electoral de octubre, completamente fuera de radar. La Argentina tiene como dos velocidades, ¿no? Es decir, una velocidad pendular y ansiosa y una velocidad que se nos escapa de la vista, tal vez más profunda, ¿no? Entonces, yo creo que el triunfo de Milei, a los que vivimos del comentario político, nos interpela y también nos llama a silencio y a reflexión y a contemplar mejor la realidad. Dábamos por hecho que no podía ganar, ¿no? Dábamos por hecho, sobre todo en los últimos meses, ¿no? O sea, a partir de los escándalos de corrupción, a partir de la sensación de recesión, etc. Y bueno, y su triunfo nos obliga a imaginar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, uno diría, la mecha corta, la paciencia con la inflación, o sea, es más corta que la paciencia con la recesión, que yo creo que es el riesgo que tiene el gobierno proyectado. La inflación es una suerte de lluvia sobre todas las cabezas. La recesión enseguida divide entre ganadores y perdedores, ¿no? Es decir, no te olvides que Menem, por ejemplo, ya entrando en el 95 con 2 dígitos de desempleo, pero en un sistema de ganadores y perdedores, gana la elección y tiene la reelección. Inicia su gobierno menos audaz, digamos, y menos interesante. Milei está entrando en ese proceso, ¿no? Que yo creo que es el desafío de Milei. O sea, Milei está mirando otra cosa. Por eso se está discutiendo, obviamente, la reforma laboral, que yo toco de oído, habló gente que sabe todo, pero uno diría, es el crecimiento económico lo que genera empleo, no la ley. Pero obviamente que con la informalidad que hay y todo, era previsible que se venía esta discusión en la Argentina. Pero entonces, la pregunta es entonces si Milei no está enchufado a una parte que no vemos, ¿no? Está agarrado a un nuevo consenso posible que se está gestando en la sociedad, aun cuando él vive al ritmo del frenesí pendular que tiene la Argentina, ¿no? De más ansioso y qué sé yo. Bueno, esa es la impresión. Y también sabiendo que en Occidente el poder, ¿no? Es decir, yo creo que desde que un papa renunció, digamos, el poder en Occidente está débil, ¿no? Es decir, los gobiernos, bueno, en Argentina ocurre que los gobiernos no reeligen, entonces uno dice, no, Milei está sólido y enganchado a un sustrato que no vemos, y a la vez es tan factible como que en 3 días se dispare el dólar y su poder se pueda diluir, ¿no? Es decir, estamos en el lodazal del poder. Pero yo creo que son esas dos cosas. En vez de mirar la política, y te diría, en vez de mirar tanto el peronismo, hay que mirar la sociedad. Fue el año de la sociedad. O sea, ¿qué sostuvo a Milei? La gente y Trump, ¿no? El interior argentino y Trump. Bueno, eso sostuvo. Y hace una reflexión sobre que esa parte de la sociedad, Trump y sigue bancando. Sí. ¿Qué pasa con la sociedad? Hay algunos que hacen interpretaciones acerca de, ¿están bancando más la parada? Si hay áreas de la sociedad o sectores económicos que están bien, otros no están bien, sin embargo, siguieron apostando, hay una paciencia social que antes no existía, no tiramos presidentes por la borda, es como una mirada optimista de maduración, de adultización de la sociedad argentina. Otra teoría es la teoría del miedo. Prefiero la incertidumbre de Milei a la certidumbre, a la certeza de a dónde me lleva proyecto Kicillof más a Cristina. Mira, en Argentina desapareció algo, entrando en el peronismo un poquito, que es, nosotros tuvimos en el 89 y en el 2001-2002 una sensación que era, en caso de incendio, rompa el vidrio y saca un peronista, ¿no? Sí. Es decir, el peronismo dejó de ser lo que fue en el nudo del siglo XX como el partido al que proscribir. No olvidemos que era el partido proscripto. ¿Sí? La violencia, el antiperonismo, es el nervio esencial del siglo XX, ¿no? Porque a veces el peronismo, bueno, la violencia, el antiperonismo, ¿no? Que dominó, que era proscribir al peronismo. Cuando ingresamos a la democracia, y además el peronismo ingresa perdiendo la mayoría. Al pie de página que hubo violencia de organizaciones armadas muy peronista. Pero sí, pero bueno, pero yo digo el golpe y eso, el bombardeo, ¿no? Pero el punto es, la democracia entra perdiendo y el peronismo se reformula y se convierte, en vez del partido de la igualdad, de la insoportable igualdad social, ¿no? Como diría Torre, ¿no? La tendencia igualitaria argentina, en el partido de la gobernabilidad. O sea, con el peronismo la democracia es con el peronismo gobernando. Bueno. Y con la capacidad pragmática que tiene el peronismo para contener su estructura social y para, de algún modo, idear una versión para cada época. Bueno, eso fue Menem, eso fue Duhalde y Kirchner. Combinados,
no coordinado, ¿no? Bueno, esa sensación es la que se perdió ahora. ¿Sí? De adaptabilidad. Claro, que no hay que romperse el vidrio y no hay ningún peronista que sacar de la galera para producir una estabilización o una solución posible para la Argentina. Esa es una pérdida, es un déficit que tiene o que tuvo la Argentina. Milei, ¿qué hizo? En algún punto dio vuelta el consenso post-2001, donde había un remedio, él vio un problema, ¿no? Como si dijeras, bueno, no sé, el orden público, ¿no? Teníamos desorden, un peronismo productor de crisis, con inflación, con desorden social, pero bueno, la economía caliente, que yo. Milei da vuelta a los consensos post-2001 y donde había soluciones, él dice, no, acá hay un problema. Pasamos del corralito al cepo, ¿no? O sea, y empezó y nombró la soga en la casa del ahorcado. Bien. ¿Dónde veo el límite? Para no sonarte optimista, porque yo no voté a Milei y soy pesimista, soy profundamente pesimista, que yo creo que la sociedad es como el que lleva el auto al taller para que lo arreglen. Entonces llevó la economía, le dio la economía para que la arregle. Milei estabilizó, tocó los cables pelados, dijo los problemas, no hizo la del peronismo, que es casi un peronismo, la versión última de los últimos 10 años del peronismo, que está obligado a mentir, ¿no? Si no puede nombrar nada, ¿no? Entonces, Milei nombró los problemas y yo creo que donde empieza a correr el reloj es, bueno, ahora devolvernos el auto. Ahora devolvernos la economía. O sea, está bien las reformas, vamos a discutir reforma laboral, vamos a discutir batalla cultural, vamos a discutir, pero devolver la economía. Entonces es como vas al taller y le decís, dame el auto. No, me falta la pieza, dámelo. El problema del peronismo, del kirchnerismo ahora es la nueva versión. ¿Hay una sociedad acaso que cambió? ¿Hay un nuevo mundo, una nueva demanda? La justicia social, el todo para todos. Todos comprendimos que tiene un límite, que depende de los ciclos de la economía. ¿Cómo pensás vos renovando doctrina o actualizando doctrina? Sí. No puja por liderazgo, doctrina al peronismo. Y es una combinación, porque vos primero tenés peronistas, como el que estuvo sentado acá, que forma parte del triunvirato de la CGT, que comparto con vos que es una persona, vos le dijiste, se lo diste a entender, una persona respetable, ¿no? Un cuadro político de la CGT. Jorge Sola. Sí, claro. Y tienen responsabilidades. O sea, no es un peronismo del streaming, ¿no? Son peronistas con responsabilidades concretas. Entonces, en la CGT, en las intendencias, en algunos dirigentes sociales, tienen compromisos territoriales. Dan cuenta y están de cara a la gente. Entonces, ese es un peronismo, y que es el peronismo que además ganó en septiembre, por ejemplo. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires, todos discuten si Axel, si no sé qué, esa especie interna que es... para mí no hay nada ahí, ¿no? Es un pozo seco, pero si vos mirás decís, no, fue el triunfo de los intendentes, que son los que dan la cara y tienen una acción. Lo mismo que la CGT. La CGT, ¿qué está pidiendo la CGT? Lo digo, la CGT está pidiendo entrar a la negociación. Vos le preguntaste, alguien preguntó, ¿hablaste con alguien del gobierno? Bueno, nadie. Bueno, la CGT está pidiendo lo que tiene que pedir la CGT. Y a Dios gracias, porque digo, menos mal que existe la CGT, a pesar de todas las discusiones que todos quieran incorporar y en la que la quieran hacer retroceder. Hay un desafío, la CGT está pidiendo entrar en la negociación. ¿Hay un desafío y una demanda del peronismo, o de los peronistas o de los kirchneristas para un nuevo liderazgo con ideas nuevas? Yo veo en los streamings, etcétera, en las conversaciones, como cierto desafío a ¿por qué no escucharon? Si eso se va a transformar en una demanda concreta a nuevos liderazgos, no lo sé. ¿Eso te parece un fenómeno novedoso? Te despido con esta pregunta. Si hay algo nuevo, no te digo músicas nuevas al estilo Kicillof, ¿hay una demanda nueva por liderazgos nuevos con nuevas ideas? Yo creo que hay una cuestión que es así, que es la forma en la cual el kirchnerismo o la versión peronista de los últimos años generó una obediencia es obligar a un montón de personas finalmente a pensar por debajo de sus capacidades. Está lleno de grandes cuadros políticos que uno los ve, no voy a dar nombre porque no tengo alma de bucho. Obligar a pensar por debajo de sus capacidades. La gente que no puede hablar por el temor, incluso el peor temor, que es incluso el temor a sobresalir, el temor a ser más inteligente que tu jefe. Esa situación del peronismo, un peronismo que tuvo renovaciones con cuadros muy prestigiosos. O sea, unos años 80 que tuvo políticos de primera calidad y los 90 también de primera calidad. Digo, los 90 fueron dominados por dos figuras del peronismo brillantes, como eran Menem y Chacho Álvarez. O luego vino Duhalde y Kirchner. O sea, eran cuadros políticos. Y ahora tenés
una especie de politburó que examina la conciencia de un peronismo que necesita recuperar la libertad, ¿no? Y que vuelva a hablar de lo que... No, como esto, vos escuchaste a Jorge Sola diciéndote los impuestos que tenía que bajar. O sea, es una persona pensando un problema, imaginando una solución. Ya podemos Ya está, seguir estoy pronto, despedido. y seguramente el año que viene. Bueno. Gracias por venir, Martín. Buen año. Ya estás diciendo buen año, se pasó el año, ya estás diciendo felicidad. Bien. Les pido una reflexión sobre este proyecto, entonces. Vamos. Una reflexión sobre el proyecto de modernización o reforma laboral. Me parece muy Marcelo. interesante y creo que todos coincidimos en que la necesidad del cambio está sobre la mesa, ¿no? Hay algo que hay que cambiar. El tema es cuáles son las alternativas, las soluciones que se proponen para ese cambio, pensando un poquitito en la generación del empleo. Concreto, ¿qué te interesa a vos de que salga? ¿Artículo, propuesta? Concreto, para mí, tiene que, en términos de la claridad de las normas, Sí. para la generación del empleo, el empresario tiene que tener en claro cuánto le cuesta contratar, y en eso tiene una enorme incidencia la carga impositiva, y cuánto le cuesta salir, ¿no? En el caso de tener que despedir o que se termine un contrato de trabajo. En esa claridad, creo que la reforma propuesta al artículo 245, que es el famoso artículo frente al despido arbitrario de la indemnización, marca algunas pautas de dar mayor precisión en los términos. Marcelo. Primero me hubiera gustado contarle a Jorge que sí tenemos costos de los sindicatos porque hay cámaras que tienen aporte por capacitación y tienen costo que lo paga el empresario en los momentos que estamos viviendo. Con lo cual, bueno, en eso no coincidimos con la CGT. Hay gremios que lo tienen y que realmente es muy alto. En algunos casos hasta el 7% de la masa salarial que lo paga el empresario, no el trabajador. No es que se lo retiene. Después que me gustaría, algo que no contiene la segmentación, Diego, no es lo mismo un taller de 2 metalúrgicos que Techín. No es lo mismo una textil, la segmentación de las empresas, porque vos cuando hacés los convenios colectivos de trabajo es lo mismo un trabajador. Eso está en la ley. ¿Eso va a estar en la ley? Está en la ley. No todavía la segmentación. ¿Cómo que no? vos no tenés, sí, claro. no, vos no- Sí, lo que planteas son los convenios por empresa y por región. Claro. La prelación del En la- convenio de empresa por sobre... Está bien. ¿Y eso subsana lo que estás planteando? No, Claro. porque vos lo hacés con el nuevo contrato de trabajo, ¿sí? Vos para atrás seguimos igual, Ah, con lo ok. cual yo sigo de toda la vida así. Entonces digo, tenemos la segmentación y bueno, que el trabajo no es solamente, y el empleo y generar riqueza es solamente esta ley. Necesitamos volver a tener como dijo Martín Rodríguez, me devuelvan el auto, recuperame la economía. Bien. 2 minutos, 3 invitados. Un desafío. La reforma tributaria en este capítulo es un regalo de Navidad para el arbolito porque baja impuesto a las ganancias para determinadas situaciones, baja impuesto interno o lo elimina impuesto interno para los autos, para la telefonía celular y para una serie de cuestiones que no debería estar. Baja la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas, así que esto es como un anticipo de la gran reforma tributaria que todavía es una asignatura pendiente porque hace falta incluir a las provincias y municipios. Bien. Después termino con Gustavo. Yamil. Es una reforma necesaria, creo que lo vimos acá, una CGT, a mi entender, que no está a la altura del debate que en este momento la Argentina necesita, porque de hecho sí fueron parte de las discusiones previas a la remisión de este proyecto al Congreso, pero fundamentalmente, él mismo lo planteó, la CGT tiene hoy que 6 de cada 10 trabajadores no son parte del empleo formal en la Argentina, por ende me parece que es indiscutible que Argentina debe cambiar. Bien, Gustavo, y te pido una reflexión sobre el lavado de dinero, que vos decís, ¿y qué tiene que ver? Y si todo tiene un poco de lavado de dinero, y lo que acabamos de ver es que todos los clubes argentinos están volando cheques de acá para allá. ¿Sos optimista con respecto a eso? ¿Cuánto de político tiene? Digamos, vos ser experto en investigar lavado de dinero, pero te apagan de arriba políticamente y no pasa nada. Los delitos suelen estar relacionados, el lavado de dinero no es algo aislado, también tiene aristas con la corrupción, así que por supuesto que la voluntad tiene que ser política. Argentina no es de los países que más lavan dinero del mundo, hay que decirlo, pero sí que tiene altos índices todavía de corrupción, con lo cual tienen que confluir y bajar. ¿Y dónde estamos? Eso es para Nos el país. despedimos con la tabla mundial de lavado de... ¿En qué posición? No, a ver, en corrupción estamos rojo. No por este gobierno, sino es el índice de percepción de transparencia de la corrupción de Transparencia International desde hace muchísimos años. Bien. En lavado de dinero estamos un verde-amarelo. Es decir, un amarillo tendiendo a verde porque realmente hay controles bastante estrictos. Pero sí, eso depende también de la voluntad de quienes captan dinero. Si los controles no están bien puestos, como hablábamos antes, todavía... Contra existe Brasil, riesgo. Chile, nuestros hermanos, ¿viste que falló? Nuestros hermanos Brasil.
¿Cómo estamos contra Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia? Tanto en corrupción como en lavado parejo. ¿Parejo? Sí. Ajá. No. ¿Qué esperabas? Lo dijo, verde amarelo. ¿Qué queríamos salir? Bien. Los tengo que despedir a todos. Vamos a hacer una tanda. Gracias por haber venido. Indemnización. De indemnización. Claro, No, dijiste, no perdido despedís. con el indemnizá. Estuviste muy bien. Dale, vamos. Se acercan las fiestas y en Naldo encontrá todo lo que necesitas. 45% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de Papá Noel. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ahora, Ana Ortiz. Hasta mañana.